Descubierto, millonario transforma inesperadamente a empleada humillada en un acto inspirador. Valeria siempre había sido la mujer de la sonrisa lista. La que, al atravesar las coloridas calles de su barrio en Ciudad de México, iluminaba con su risa alegre y cálida. Pero, tras esa fachada, había un corazón que luchaba. Con 35 años y el peso de ser madre soltera, cada día era una batalla. Sofía, su pequeña de 6 años, era su motor, pero las jornadas de trabajo como empleada doméstica la dejaban exhausta. Vivían en un pequeño departamento lleno de aromas a comida tradicional, donde su madre había sembrado las raíces del amor familiar. Sin embargo, el eco de sus palabras resonaba en su mente. No olvides de dónde vienes. Una tarde, Valeria se enteró de un evento benéfico organizado por Alejandro, un millonario cuya figura se había convertido en leyenda en el mundo empresarial. La idea de contribuir con su tiempo la llenó de esperanza. Tal vez, ese era el empujón que necesitaban. Sin embargo, un vestido prestado la hacía sentir como un pez fuera del agua entre la elegancia deslumbrante de los asistentes. La atmósfera estaba cargada de luces brillantes y risas, pero la inseguridad la acompañaba como sombra. Durante la cena, el momento más desafiante llegó. Alguien, sin miramientos, se refirió a ella como una más de las empleadas del lugar. Las risas de la multitud golpearon su corazón como si fuera un tambor en un festival, resonando en cada rincón con una herida profunda. A pesar de eso, Valeria, con una fuerza interna que jamás había imaginado, se levantó y defendió su papel, hablando sobre su hija y los sueños que llevaban juntas. En ese instante, Alejandro la observaba desde la distancia, asombrado por la valentía que irradiaba su ser. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Alejandro, motivado por su valor, se acercó a Valeria. Propuso un proyecto comunitario para ofrecer capacitación y dignificar el trabajo de mujeres como ella. Pero no todo sería sencillo. Los murmullos en el aire se tornaron tensos. Algunos de sus colegas cuestionaban la combinación entre sus mundos y el impacto real de su inversión. Valeria, por su parte, se debatía entre la esperanza que el proyecto traía y el miedo a salir de su zona de confort. La voz de su madre resonaba en su cabeza: conócete a ti misma. Un día, en un encuentro inesperado, Valeria y Alejandro se encontraron cara a cara. La discusión se tornó intensa, llena de emociones. Ambos compartieron sus deseos y sus luchas. Fue en ese momento que las murallas empezaron a desmoronarse. Valeria se preguntó: ¿y si dar el salto significa encontrar mi verdadero valor? Alejandro, con la mirada fija en sus ojos, planteó una pregunta que lo cambiaría todo: ¿qué significa para ti el éxito, Valeria? La inmensidad de la incertidumbre llenó el aire, dejando a ambos en suspenso, ansiosos por descubrir la respuesta. El aire estaba cargado de tensión mientras Valeria se perdía en la profundidad de los ojos de Alejandro. La pregunta flotaba entre ellos, un eco de posibilidades. Al principio, se sintió acorralada. Sus labios temblaban, y su mente se llenaba de dudas como nubes grises. Pero, en vez de retroceder, recordó a Sofía. Esa sonrisa inocente y esperanzada que iluminaba sus días. ¿Éxito? Sus palabras salieron a trompicones, como el primer paso vacilante de un niño. Para mí, el éxito es tener la libertad de soñar grandes cosas para mi hija, es no tener que preocuparme por el futuro. La mirada de Alejandro se suavizó. Esas son tus raíces, Valeria. La base desde donde puedes crecer. Entre tanto ruido y murmullos, sintió que las luces del evento se apagaban, y el mundo a su alrededor se desvanecía, pero el momento no duró para siempre. Las risas distantes regresaron como un recordatorio de los peligros que acechaban. Algunos en mi círculo piensan que este proyecto es un error, confesó Alejandro con un suspiro. Temen que mezclar nuestros mundos solo traerá más problemas. Valeria sintió el nudo en su estómago. ¿Acaso su lucha y su valentía estaban destinadas a quedar en el aire? Sin embargo, el brillo de sus ojos le dio una chispa de determinación.
Quizás ellos no ven el verdadero talento que hay en las mujeres de mi comunidad, dijo con firmeza. Quizás este sea el momento de demostrarles que somos más que sus ideas preconcebidas. Alejandro asintió, consciente de que Valeria tenía razón. Te necesito en esto. Tu voz, tu historia, eso puede cambiar las cosas. Sus palabras llenaron a Valeria de un nuevo sentido de propósito. Pero a la vez, un escalofrío recorrió su espalda. Estaba a punto de cruzar una línea que nunca había tenido el valor de siquiera dibujar. Pasaron los días y, a medida que el proyecto comenzaba a tomar forma, la comunidad se dividía. Un grupo se unía, atraído por las promesas de capacitación y mejores oportunidades. Sin embargo, otros la miraban con escepticismo. ¿Por qué deberíamos seguir tus pasos? Solo eres una empleada, dijeron algunos. Su corazón se hundía cada vez que escuchaba esas palabras. La sombra del pasado trataba de cubrir su luz. Pero cada vez que miraba a su hija, esa pequeña, ella sentía que el peso se convertía en fuerza. Un día, mientras organizaban el primer taller, Valeria decidió contar su historia al grupo. Con voz temblorosa, compartió las noches en que no podía dormir, los trabajos difíciles, los sacrificios por los que había pasado. Al finalizar, pudo ver lágrimas en algunos ojos, incluso sonrisas alentadoras. Aquella escena la llenó de energía, como si su propia historia se transformara en un puente que unía a todas esas mujeres. Fue entonces cuando escuchó a alguien al fondo. Pero, ¿qué hay de los que piensan que no puedes hacerlo? ¿Cómo les responderás? Era una voz ruda y despectiva. El eco de esa pregunta atravesó su mente como un rayo. Valeria sintió su sangre hervir. Con los hechos, dijo con firmeza. No se trata solo de lo que digan. Se trata de lo que hacemos juntas. A partir de ese momento, todo cambió. En lugar de desanimarse, el grupo se armó de valor. Y su trabajo dio frutos, pero también trajo nuevos desafíos. Una semana después, mientras se preparaban para la primera exposición de sus logros, Valeria recibió un mensaje que hizo que el corazón le latiera con fuerza. Era de Alejandro: necesito hablar contigo. Es sobre el proyecto. Y quizás también sobre mí. El aire se llenó de incertidumbre. ¿Qué quería decir realmente? La pregunta resonó en su mente mientras se preparaba para enfrentar el siguiente capítulo de su vida, el escalón más alto de su deseo de salir adelante. ¿Sería este el comienzo de una nueva historia o el final de su lucha? Vivía en un hilo de expectativa, sintiéndose al borde de un cambio monumental. Valeria se despertó aquella mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. El sol iluminaba su habitación, enviando destellos dorados que parecían acariciar su piel. Pero el sudor en su frente y los rápidos latidos de su corazón la recordaron que aquel día no era un día cualquiera. La exposición estaba a solo unas horas de distancia. Prepararse fue un ritual de nervios. Al mirarse al espejo, se vio a sí misma como una guerrera antes de la batalla. Su reflejo le devolvió una mirada resuelta. Se vestía con una blusa blanca, que simbolizaba pureza y esperanza, y una falda oscura, sensible a su entorno. Sofía la miraba desde el otro lado de la habitación, jugando con su muñeca, disfrutando de la inocencia de su infancia. «Mami, ¿estás emocionada?», preguntó la niña, con su voz dulce y preocupada. «Mucho, mi vida», respondió Valeria, agachándose para acariciar su cabello. La pequeña sonrió, ignorando la preocupación en los ojos de su madre. Sofía era su luz, su razón de luchar. Al llegar al lugar de la exposición, el bullicio la recibió como un abrazo, pero al mismo tiempo la abrumó. Mujeres y hombres de diferentes orígenes recolectaban, discutían y esperaban para ver los progresos de sus esfuerzos. Valeria sintió el peso de sus inseguridades multiplicarse, como si todas las miradas fuesen dardos. Cuando el reloj marcó la hora, el evento comenzó. Ella y Alejandro se prepararon para presentar los resultados del proyecto. Antes de entrar al escenario, él se inclinó cerca de ella, sus ojos transmitían confianza. «Recuerda, Valeria, eso que llevas dentro puede inspirar a otros. Conecta con ellos». Su voz la envolvió con una calidez que la hizo sentir más fuerte. Valeria subió al escenario junto a él, su corazón palpitando como un tambor. Más de 100 rostros la miraban, algunos curiosos, otros escépticos. Pero ella sabía que debía ser valiente. Con claridad,
comenzó a narrar sus vivencias, desde la lucha como madre soltera hasta los días oscuros en que se sentía sola en sus sueños. Las palabras fluyeron como un río, guiadas por su pasión. Cuando empecé este viaje, muchos dijeron que no podía, que solo era una madre trabajando. Pero gracias a ustedes, a esta comunidad de mujeres, he encontrado mi voz, proclamó con firmeza. En ese instante, sus palabras danzaron en el aire, resonando en los corazones de quienes la escuchaban a medida que su discurso avanzaba. Observó rostros emocionados, ojos brillantes, mujeres que quizás habían sentido lo mismo que ella. Las palmas comenzaron a sonar como truenos, el apoyo resonaba en la sala. Lo que hemos logrado es solo el comienzo, continuó, juntas podemos romper las cadenas que nos limitan. No somos solo lo que dicen de nosotras. Somos el futuro. Pero en medio de su discurso, sintió una presencia detrás de ella. Una figura entró rápido en la sala, era su antiguo jefe, con una expresión de desdén en su rostro. ¿Qué haces aquí? Su voz sonó como un disparo, el murmullo se detuvo y Valeria sintió que el mundo se congelaba. Todos los ojos se volvían hacia él y luego hacia ella. Las palabras del hombre, cargadas de desprecio, parecían invadir el aire. Iba a derrumbar todo lo que había construido con tanto esfuerzo, el silencio se hizo pesado, cada segundo se sentía como una eternidad. La angustia la invadió, casi sintiendo como el miedo la devoraba por dentro. Pero, al mirar a Sofía en la fila del público, su mirada decidida la llenó de valor. No podía mostrar debilidad, no podía dejar que su historia fuera desdibujada por alguien que no entendía su lucha. Valeria respiró hondo y, sin vacilar, se volvió hacia su antiguo jefe. Estoy aquí para mostrar que somos más fuertes de lo que creen, declaró, su voz emergiendo firme como un río que arrastra todo a su paso. No permitiré que el miedo nos detenga. En ese instante, se reiniciaron murmullos entre el público, la energía volvió a cambiar. Valeria abrió su corazón al mundo y supo que había dado un paso hacia lo desconocido, una vez más. Pero el futuro estaba a su alcance. Y ya no podía mirar atrás. Mientras la multitud aplaudía, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a solidificarse. Pero, en medio del júbilo, un nuevo mensaje emergió en su mente, una nueva pregunta: ¿podría enfrentarse no solo a su antiguo jefe, sino también a la verdad de sus sentimientos hacia Alejandro? La ovación resonaba en su pecho como un eco de vida y esperanza. Sin embargo, Valeria sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras sonreía y agradecía con la cabeza a la multitud, su mente viajaba hacia las palabras duras de su jefe. Su presencia había sido como un rayo en plena tormenta, una interrupción brutal a su momento de gloria. A medida que Alejandro la guiaba fuera del escenario, pudo sentir nuevamente el temblor en su estómago. Lo hiciste increíble, le dijo él, pero Valeria solo pudo pensar en cómo había logrado responder con tanto coraje, en contra de alguien que había intentado silenciarla en el pasado. ¿Pero eso fue suficiente? Se preguntó. Sofía corrió hacia ella, con los ojos brillantes, como si cada aplauso fuera un regalo que solo ella podía entender. Mami. Eres una superheroína, exclamó la pequeña, abrazando a su madre con toda la fuerza de su niñez. Valeria sintió que el peso del mundo se desvanecía por un instante. Pero pronto, un murmullo comenzó a extenderse entre la multitud. Su jefe hablaba con autoridad, despotricando sobre la idea de que Valeria pudiera ser una voz relevante. A veces, la gente simplemente no está lista para escuchar las historias que no encajan en su narrativa, murmuró Alejandro, como si pudiera leer su mente. Pero eso no cambia el impacto que tus palabras tuvieron hoy. Valeria sintió una mezcla de gratitud y un ligero escozor en su pecho. Era cierto, pese a su desafío, la confianza del hombre seguía ahí. Los seguidores comenzaron a dispersarse por salas anexas, pero Valeria no podía dejar de pensar en su jefe. Cada vez que su mirada se deslizaba hacia él, un torrente de emociones se desbordaba en su interior, rencor, pero también una inquebrantable determinación. ¿Te gustaría quedarte un poco más?, preguntó Alejandro, rompiendo su cadena de pensamientos. El tono de su voz era suave, casi esperanzador. Podemos hablar con algunas personas sobre el proyecto, y quizás también sobre ti. Valeria dudó. La idea de estar en la misma sala que su antiguo jefe la aterraba, pero la curiosidad de explorar nuevas oportunidades la empujó a romper el bloqueo. Sí, vamos, respondió, eligiendo el valor sobre el miedo. Mientras se adentraban en la multitud, la adrenalina fluía por sus venas.
Fue entonces cuando se encontró con un grupo de mujeres que habían sido parte de su viaje. La conexión fue inmediata, las sonrisas y las risas la envolvían en un manto de fuerza. Valeria se sintió en casa. Tu historia es poderosa, Valeria, le dijo una de ellas, tocándole el hombro. No dejes que nadie te diga lo contrario. Esa frase resonó en su cabeza, y en un instante, la duda se difuminó como la niebla al sol. Este era su momento, y no importaba quién intentara socavar su voz mientras se movían entre las conversaciones y el bullicio, una voz familiar interrumpió. Era su jefe. Sus ojos se encontraron, y por un breve instante, Valeria sintió que no solo él la veía a ella, sino que también contemplaba la sombra de sus propios errores pasados. Valeria, comenzó él, no estoy aquí para pelear. Tal vez haya algo que podríamos discutir. Valeria sintió que su corazón se detuvo. La oportunidad de confrontar el pasado, de buscar un diálogo que antes parecía imposible, estaba justo delante de ella. Pero en su interior, una sombra de inquietud la asaltó. Estaba dispuesta a abrir esa puerta, y así, en medio de una sala llena de vida y esperanza, Valeria enfrentó una nueva verdad, no solo luchaba por su futuro, sino también por su derecho a ser escuchada. La decisión que estaba a punto de tomar podría cambiar todo, y la incertidumbre la envolvió nuevamente mientras su jefe esperaba una respuesta. Valeria dilucidaba la fría realidad. Esa conversación podía ser el punto de quiebre, un paso hacia la reconciliación, o el principio de algo mucho más grande. ¿Qué dices, Valeria? ¿Te gustaría hablar en privado? Una oportunidad, y un dilema. El aire vibraba con tensión y expectativa. Ella podía sentir que el destino estaba a punto de girar una vez más. ¿Se atrevería a dar ese paso? El murmullo de la multitud se desvaneció, dejando a Valeria en un espacio vacío donde solo existía la mirada de su jefe, llena de una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Era un instante colmado de lo inesperado, de posibilidades que antes parecían inalcanzables. Un latido fuerte retumbaba en su pecho mientras ponderaba su respuesta. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz firme, aunque temblorosa por dentro. Después de todo lo que ha pasado. ¿Por qué te importa hablar conmigo? Las luces del lugar parpadeaban suavemente, como si respaldaran su incertidumbre. Él tomó aire y, por un momento, parecía más pequeño, menos autoritario. Porque hoy vi en ti algo que me hizo reconsiderar. Siempre has sido más fuerte de lo que admití. Y es momento de ser honestos. Su voz era un susurro, casi inaudible entre el bullicio a su alrededor. La fuerza de sus palabras atravesó el tumulto de dudas que pululaban en la mente de Valeria. Por un segundo, la imagen que había tenido de su jefe como un tirano inflexible se fragmentó, dando paso a una nueva comprensión. Esa chispa inicial de conexión la empujó a querer escuchar más, a abrirse a la posibilidad de un diálogo más profundo. Está bien, respondió, sintiendo como una mezcla de ansiedad y determinación se apoderaba de ella. Hablemos en privado. Ambos se dirigieron a una sala más pequeña, lejos de las miradas curiosas. Mientras cruzaban el umbral, Valeria podía sentir el peso de las expectativas, de un pasado que parecía estar colgando en el aire como un cuadro inacabado. Una vez dentro, la puerta se cerró tras ellos como un sutil aviso de que estaban solos en esta conversación crucial. Valeria se armó de valor y enfrentó nuevamente a su antiguo jefe. ¿Lo que dijiste antes, lo que piensas de mí, es algo que realmente crees? ¿O es solo un intento de salvar la cara? Él la miró de cerca, su expresión cambiando a reflexiva. He estado ciego, Valeria. Mi manera de liderar, mis inseguridades han pesado más que mis opiniones. Lo que dijiste hoy me hizo darme cuenta de que no tenemos el monopolio en las historias. Todos tenemos algo que contar. Valeria sintió que por primera vez él estaba desnudando su alma. La vulnerabilidad en sus palabras resonó en su interior, pero al mismo tiempo, una oleada de desconfianza la sacudió. ¿Y qué hay de todas esas veces que intentaste silenciarme?, cuestionó, su voz alzándose apenas. ¿Cuántas más voces quedaron ahogadas por tu miedo? Si pudiera volver atrás, haría las cosas diferente. Quiero ser parte del cambio, contestó él, la sinceridad crujía en su voz. Cometer errores es humano, y yo he cometido muchos. Pero te he visto en el escenario hoy, y tu historia tuvo un impacto, Valeria. Sé que cada voz cuenta, y ahora quiero que mi voz apoye la tuya. Las palabras pesaban en el aire.
Valeria sintió una mezcla de rabia y esperanza batallar dentro de ella. Quizás, solo quizás, había algo genuino en su oferta. Pero también sabía que no podía permitir que una nueva decepción la atrapara. Así que, ¿qué propones?, preguntó, su tono agudo, manteniendo la defensa. Él sonrió levemente, como si hubiera anticipado su reacción. Quiero que trabajemos juntos. Crear una plataforma donde las historias de mujeres como tú sean escuchadas. Un viaje hacia la reconciliación, no solo de nosotros, sino de un sistema que necesita cambiar. Sus ojos brillaban con fervor. Valeria dudó un momento. La idea era tentadora, pero era un camino lleno de riesgos. Sin embargo, había algo dentro de ella que anhelaba dar ese salto, desafiar al pasado y construir un futuro. ¿Sería capaz de confiar nuevamente? Mientras evaluaba esa decisión, un escalofrío la recorrió. Ella sabía que este encuentro podría ser el inicio de algo transformador. Una nueva oportunidad para ambas partes, pero antes de que pudiera responder, un estruendo se escuchó afuera de la habitación. Un grupo entró, alertando su atención. Valeria sintió que su corazón se detuvo al reconocer una mirada familiar en una de las figuras que se acercaban rápidamente. «¿Mamá? Necesito hablar contigo», gritó Sofía, su pequeña voz atravesando la tensión en la sala. La presencia de su hija la golpeó como un rayo. En ese momento, todas las dudas y las decisiones potenciales se entrelazaron, desdibujando las líneas de lo que era posible. ¿Cómo enfrentar este nuevo dilema en medio de una ocasión que se transformaba tan rápido? El tiempo se detuvo mientras Sofía miraba a su madre, y Valeria supo que esta sería una decisión que definiría no solo su destino, sino el de su pequeña también. Y cuando su mirada se cruzó nuevamente con la de su jefe, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Estaba lista para abrazar un nuevo camino, o caería otra vez en las sombras? Los ojos de Valeria se abrieron con sorpresa, y por un instante, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Sofía, su pequeña, estaba allí, con el rostro encendido por la urgencia y una chispa de incomprensión. El momento estaba cargado de significado, su hija era, al fin y al cabo, la razón detrás de cada decisión que tomaba. «¿Qué sucede, mi amor?», preguntó, esforzándose por sonar calmada mientras su corazón se debatía entre la preocupación y la confusión. «Vi algo en el escenario, algo que me asustó». Las palabras de Sofía llegaron como un torrente. Valeria se dio cuenta de que su hija había captado su ansiedad, de que ese recinto de luces brillantes y murmullos podría ser un laberinto para una niña de apenas 8 años. El hombre en la sala, su antiguo jefe, observaba la escena, el rostro tenso, incompleto en su papel de espectador. Valeria sintió dos mundos chocar, el profesional que poco a poco se abría, intentando formar una nueva narrativa, y el mundo familiar que siempre había sido su refugio, quebrado por el imprevisto ingreso de su hija. «Mamá, ¿por qué no estoy en casa?». La pregunta de Sofía cortó el aire. «No quiero que te pase nada malo. ¿Por qué eliges estar aquí?». Las palabras llegaron como una herida, y Valeria sintió la compasión por su hija retumbar en su alma. En el fondo, sabía que su lucha por un lugar en el mundo tendría un impacto en Sofía, pero no había considerado cuán herida podía sentirse su pequeña por esa decisión. La mirada de la primera educación y la interconexión de la familia se alzaban ahora como un ímpetu de cambio. «Cariño, estoy aquí porque quiero luchar por un mundo mejor, uno donde tu voz también cuente», respondió, tratando de equilibrar la razón con la calidez de su abrazo. Pero el brillo en los ojos de Sofía era un espejo que le devolvía las dudas. Sus pensamientos se aventuraron hacia lo que su hija podría pensar de su lucha, la imagen de una madre que a veces se sentía impotente, y la presión de ser un ejemplo a seguir. Mientras el eco de la conversación con su jefe aún resonaba en su mente, Valeria se dio cuenta, estaba en un cruce vital. «Sofía, a veces hay que enfrentar los miedos. Tu mamá también tiene que aprender a alzar la voz, y yo quiero que tú hagas lo mismo». La fragilidad de la situación se fechó con el silencio en la sala. Su jefe acercó un paso, sintiéndose casi un intruso. «Creo que es momento de escuchar a Sofía», sugirió, su tono lleno de una cordialidad inesperada. «Ella es parte de la historia, igual que tú». Valeria sintió que un hilo invisible conectaba a los tres. Sofía, con su autenticidad infantil, ella, con sus cautelas, y el hombre, un líder que, si podía realmente abrirse, tenía el potencial de ayudar a construir una plataforma donde las voces, grandes y pequeñas, fueran escuchadas. «¿Quieres contarme lo que viste?», preguntó Valeria a Sofía,
tratando de darle espacio para abrir su corazón. Las mujeres decían que nadie las escuchaba. Y eso me puso triste, confesó Sofía, frunciendo el ceño. Y luego vi que tú lo hiciste. Pero mamá, ¿hablar de eso no es peligroso? No quiero que nadie te haga daño. Las palabras inocentes de su hija, llenas de amor y preocupación, prendieron un fuego en el pecho de Valeria. Aquel pequeño reflejo de su vida interior evidenció que el cambio era urgente y necesario, el tiempo parecía correr mientras un nuevo propósito resurgía, el aire vibraba con energía renovada. Valeria miró a su jefe y le expresó, si realmente crees que podemos cambiar las cosas, entonces quiero intentarlo. No solo por mí, sino también por ella. La mirada del hombre se iluminó. Entonces comencemos este viaje juntas. Pero también estará bien que Sofía forme parte de esto. Debemos crear un espacio donde todos se sientan seguros para expresar su voz. Valeria sintió que la semilla de la esperanza comenzaba a brotar. Pero, por otro lado, la duda se hizo presente nuevamente. ¿Podría realmente confiar en él? ¿Estaría Sofía lista para unirse a ese desafío en un mundo que a menudo ignoraba a los pequeños? Un estruendo sonó a lo lejos, haciendo que el corazón de Valeria se acelerara. En medio de esa confusión, una idea floreció en su mente, un futuro que entrelazaba su historia con la de su hija. Antes de poder procesarlo completamente, algo resonó en su interior, tal vez el acto de compartir su lucha sería el primer paso en una historia aún más grande. De repente, la puerta se abrió nuevamente y una figura familiar apareció. Valeria no esperaba ver a su hermana, y su expresión era de sorpresa y preocupación. Sin embargo, había algo más, un destello en sus ojos que parecía contener secretos y respuestas. Valeria, tenemos que hablar, dijo con urgencia, y el mundo conocido volvió a tambalearse bajo sus pies. La mirada de Valeria se encontró con la de su hermana, y en ese instante, sintió que la vida le había lanzado un desafío inesperado. Valeria nunca había visto a su hermana tan inquieta. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban apenas y el aire a su alrededor parecía volverse denso. ¿Qué pasa, Luz?, preguntó Valeria, sin poder ocultar la tensión en su voz. Sofía, apretando la mano de su madre, miraba alternando entre la incertidumbre de la situación y la curiosidad que siempre habían compartido. Luz tomó aire con dificultad, como si temiera que el oxígeno se evaporara en ese momento. He estado recibiendo mensajes sobre ti, sobre lo que estás haciendo aquí, dijo, la voz temblando. Y no sé cómo decirlo, pero hay gente que no está de acuerdo. Están hablando de ti, de nosotras. Valeria sintió que su corazón se detenía. Un torrente de miedo la invadió. ¿De qué hablas? ¿Quiénes? Las palabras salieron atropelladas, un reflejo del pánico que comenzaba a aflorar. Son los que están en el poder, Valeria. Gente que no quiere que se levante la voz, que se incomode. Me han advertido que tus acciones están llamando demasiado la atención. Tienes que tener cuidado. Hay rumores, amenaza Sofía, aún agarrada de la mano de Valeria, se presionó más cerca de ella. La inocencia de su hija era un bálsamo y un peso a la vez. La pequeña no comprendía la magnitud de lo que sucedía, pero la afectación de la atmósfera le hizo fruncir el ceño. ¿Amenazas? No puedo creerlo, dijo Valeria, buscando en la expresión de su hermana alguna señal de que todo esto era una pesadilla. Nunca quise que esto llegara a ese punto. Solo estoy tratando de hacer algo bueno. Lo sé, contestó Luz con firmeza, pero su mirada se apagó por un instante, como si pudiera anticipar el camino arriesgado que su hermana estaba tomando. Pero a veces, hacer lo correcto también puede ser peligroso. Tienes que decidir hasta dónde estás dispuesta a llegar. Sofía te necesita. Yo te necesito. Las palabras se hundieron en la mente de Valeria, como piedras en un estanque. ¿Qué era lo correcto? ¿Seguir esta lucha, arriesgando el bienestar de su hija y de su familia? ¿O retroceder y perder la oportunidad de hacer una diferencia? ¿Y si no hablo? ¿Y si me quedo callada de una vez por todas? Valeria se cuestionó en voz alta, la angustia marcada en su cara. La presión aumentaba y con cada segundo que pasaba, la sensación de estar atrapada crecía intensamente. No. No quiero eso, mamá, exclamó Sofía, su voz resonando en la sala como un eco poderoso. Si no hablas, nadie escuchará. Y si no escuchan,
No cambiará nada. Valeria miró a su hija, la pureza de su creencia en el cambio encendió una chispa en su interior. Era un fuego pequeño, pero ardiente. La lucha por ser escuchada era también la lucha de Sofía. Esta no era solo una decisión personal, era un acto de amor, pues Sofía necesitaba ver que su voz pequeña pero fuerte también importaba. Entonces, en ese instante de revelación, el tono de Valeria se transformó. De acuerdo, Luz. Haremos que nuestra voz se escuche. Y me aseguraré de que tú y Sofía estén seguras en esto. Pero si vamos a hacer esto, será a mi manera. Luz asintió, su alivio casi palpable. Creo que eso es lo que hace falta, Valeria. Juntas, somos más fuertes. Pero antes de que pudiera abrirse a la esperanza, un sonido fuerte resonó de nuevo, mucho más cercano ahora. El rumoreo de pasos, murmullos inquietantes entre la multitud dentro del recinto. Algo pasaba, pero Valeria no podía ver qué era. Esa sensación de inminente peligro volvió a envolverlas, un presentimiento que la llevó a sujetar fuertemente a su hija. ¿Escuchas eso?, preguntó Valeria, y Luz frunció el ceño, volviendo a mirar hacia la entrada. Un estremecimiento recorrió la sala. Las almas allí reunidas parecían inquietas y distraídas, el aire cargado de una tensión palpable. Todo indicaba que los desafíos no solo venían de palabras, sino de acciones que aún estaban por librarse. Valeria murmuró Luz con un hilo de voz, y su mirada pasó del temor a la determinación. ¿Estás lista para luchar de verdad? El silencio previo a la tormenta la envolvió, y Valeria sintió que el momento decisivo se acercaba. La lucha que se avecinaba era más profunda y desafiante de lo que había imaginado. Estaba a un paso de una verdad que podría transformar no solo su vida, sino la de miles. Con la mirada fija en la puerta, supo que lo que viniera sería crucial. La historia apenas comenzaba a desarrollarse, y entre las sombras, una luz estaba a punto de estallar. Pero antes de eso, el desafío se enfrentaría por completo. Esto apenas inicia, dijo Valeria, con convicción. Debemos estar listas para lo que venga. La puerta se abrió de par en par, y una figura emergió. Valeria contuvo el aliento, sabiendo que el futuro, lleno de incertidumbre, estaba a punto de desvelarse de manera impredecible. ¿Quién sería? ¿Sería amigo o enemigo? La pregunta resonaría para siempre en su mente. La figura se destacó entre las sombras. Valeria forzó la vista, tratando de descifrar el rostro que se iba revelando ante ellas. Con cada paso que la persona daba, el murmullo entre la multitud crecía, como si el aire se cargara de un nuevo significado. Los rostros ansiosos de los asistentes reflejaban inquietud, sospechas y, curiosamente, algo de esperanza. ¿Quién es?, preguntó Luz, su voz temblaba a medida que la figura se acercaba más. Los ojos de Sofía, llenos de curiosidad, seguían cada movimiento, fascinados y aterrorizados al mismo tiempo. Valeria sintió que el tiempo se detenía, como si todo alrededor estuviera en un parpadeo suspendido. Finalmente, la figura se detuvo justo frente a ellas. Era un hombre alto, con un aire de autoridad que se podía sentir a distancia. Su cabello, salpicado de canas, y la intensidad de su mirada le daban un aire de experiencia. Valeria sintió como si una tormenta de emociones le pasara por encima. Este hombre, desconocido pero imponente, parecía ser el catalizador de lo que estaba por venir. Soy Ricardo, dijo el hombre, extendiendo una mano en un gesto que se sentía tanto como invitación como advertencia. Vine a hablar con ustedes. ¿Sobre qué?, se atrevió a preguntar Valeria, la intriga combatiendo su desconfianza. Ricardo se tomó un momento, observando a cada una de ellas con atención, como si quisiera leer sus pensamientos. He estado siguiendo vuestros movimientos. He escuchado lo que han estado diciendo. Y, para serles honesto, creo que lo que están haciendo tiene potencial. Pero el sistema es más fuerte de lo que parece. Las palabras resonaron en el aire. Era el cambio que Valeria estaba buscando, la posibilidad de que alguien reconociera su esfuerzo. Pero también había una advertencia velada en su tono que no pasó desapercibida. ¿Y qué propone?, preguntó Luz, cruzando los brazos con una expresión de desconfianza. Ricardo dio un paso hacia adelante, su postura se volvió más desafiante. Les ofrezco recursos, contactos, apoyo. Pero será peligroso. No todos los que están en el poder quieren que esto avance. Deben estar preparadas para las consecuencias.
El corazón de Valeria latía ferozmente. ¿Qué significaba esto? Así, de repente, un hombre dispuesto a ayudarles, pero con un trasfondo del que no sabían nada. ¿Podrían confiar en él? ¿Estaba dispuesta a arriesgar todo por un desconocido? ¿Por qué haces esto?, indagó Valeria, su voz más tranquila y controlada ahora. Oh, tengo mis motivos, dijo Ricardo, y una sombra misteriosa cruzó su rostro. No se trata solo de ustedes. Se trata de lo que es justo. He sido testigo de demasiadas injusticias y ya no puedo quedarme al margen. La tensión en la sala aumentó. El eco de su promesa solar hizo que algunos de los presentes comenzaran a murmurar en voz baja, preguntándose si realmente podían confiar en un hombre como él. Pero Valeria sabía que debía ser una decisión consensuada con Luz y Sofía. Necesitamos tiempo para pensarlo, expresó ella, mirando a su hermana y a su hija. La incertidumbre nublaba sus mentes, pero la falta de acción podría ser aún más peligrosa. Ricardo asintió sin apresurarlas. No hay prisa, pero deben actuar rápido. La situación se vuelve más tensa cada día que pasa. La sociedad necesita líderes que sean capaces de levantarse. Con esas palabras resonando en sus corazones, el grupo se quedó pensativo. Valeria sentía que sus miedos se contraponían a una nueva posibilidad. La vida como la conocía podría cambiar drásticamente, y no solo para ella, sino para muchas más personas como ellas. Mientras Ricardo se retiraba, la mirada de Sofía se encontró con la de Valeria, llena de expectación. «Mamá», preguntó la pequeña, «¿crees que debemos hacerlo?» Valeria observó a su hija, a Luz y luego a la puerta, por donde Ricardo había salido. La luz del día comenzaba a disiparse, y comprendió que estaban ante la cúspide de una transformación. Tenía que pensar en el futuro. No solo por ella, sino por Sofía. Si necesitamos averiguar más. La verdad está allá afuera y está. Beth, debemos enfrentarlo juntas, dijo Valeria finalmente. El peso de la decisión la envolvía, pero el fuego de la esperanza comenzaba a encenderse en su corazón. Justo cuando la determinación comenzaba a llenar la sala, una estruendosa explosión resonó de afuera. La sala tembló mientras el ruido y el caos se desataban. Valeria sintió el suelo bajo sus pies vibrar y un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué está pasando?», gritó Luz, aferrándose a Sofía, que ahora mostraba una mezcla de terror y curiosidad. Valeria comprendió que el juego había cambiado. Lo que parecía solo un desafío pronto se convertiría en una lucha por la supervivencia. «Debemos irnos, ahora», ordenó, tomando a su hija de la mano y buscando la salida, pero en su mente, una pregunta pesaba más que las demás: ¿estaban listas realmente para lo que se venía, o la batalla aún no había comenzado? El sonido del estallido resonó con fuerza en sus oídos, como un eco distante de un mundo que se desmoronaba. Valeria, apretando la mano de Sofía, se precipitó hacia la puerta. Luz la siguió, con el rostro pálido y los ojos llenos de una profunda inquietud. Cada paso que daban hacia la salida parecía un acto de valentía y desesperación al mismo tiempo. Las calles estaban llenas de caos. La gente corría en todas direcciones, gritos y llantos se mezclaban en un sonido ensordecedor. Valeria sintió como su corazón se aceleraba mientras buscaba un camino seguro entre la muchedumbre. La realidad se había vuelto un torbellino de emoción y miedo. «Mamá, tengo miedo», exclamó Sofía, su voz quebrándose. Valeria se agachó a su altura, mirándola a los ojos con ternura. «Sofía, mírame. Estoy aquí contigo. Vamos a estar bien, pero necesitamos ser fuertes y rápidos». Mientras avanzaban, Valeria atisbó a Ricardo al otro lado de la calle, con su presencia llamativa, forcejeando con un grupo de hombres trajeados que parecían estar en una confrontación. El hombre de cabellera canosa levantaba un brazo, señalando con determinación en su voz. Aunque el caos lo envolvía, había una fuerza en su postura que Valeria no podía ignorar. «Vamos hacia él», gritó Valeria, sintiendo que una parte de su ser la impulsaba a hacer lo contrario, a huir. Luz, dudosa, le miró con incertidumbre. «¿Estás segura? Podría ser peligroso». «Es el único que puede ayudarnos», insistió Valeria, y aunque la lógica luchaba contra sus instintos, el impulso de la esperanza se activó. Comenzaron a hacer camino, abriéndose paso entre los cuerpos, la adrenalina fluyendo como un río caudaloso. De repente, una nueva explosión hizo vibrar el suelo bajo su piel, y el temor se apoderó de la multitud.
La gente empezó a gritar, y Valeria perdió de vista a Ricardo, que había desaparecido en el tumulto. Se sentía atrapada en un laberinto de sombras y pánico. Ricardo, llamó Valeria, sintiendo un nudo en el estómago. No podía permitir que se desvaneciera esa oportunidad de cambio, esa chispa de esperanza. Sofía la miraba con ojos asustados, y Valeria sabía que debía ser el faro en medio de la tormenta. «Aguanta, Sophie. Vamos». La pequeña asintió, aunque las lágrimas dibujaban pequeños ríos en sus mejillas sin previo aviso. Una figura emergió entre la multitud. Era Ricardo, respirando con dificultad pero con una mirada decidida. Antes de que Valeria pudiera acercarse, el hombre se lanzó hacia ella. Su expresión era una mezcla de urgencia y preocupación. «Tienen que irse. Esto se saldrá de control. Vengan conmigo». Sus palabras brotaron rápidas, y Valeria sintió que su corazón latía con más fuerza. ¿A dónde? ¿Qué está pasando? La confusión se mezclaba con la urgencia. Hay un refugio cerca. Es seguro, pero no mucho tiempo, dijo él, moviéndose como un rayo entre el ruido. Confíen en mí. El instinto de Valeria suplicaba por precaución, pero la determinación de Ricardo era contagiosa. Asintió, comenzando a seguirlo, tomando la mano de Sofía con firmeza. Luz también lo hizo, aunque miraba a su hermana con un signo de duda. A medida que se adentraban en una calle lateral, Valeria no podía dejar de pensar en lo que podían enfrentar. Ricardo parecía tener un plan, una forma de enfrentar lo que estaba sucediendo, algo que ella también deseaba. Pero al doblar una esquina, una barricada de policías apareció de la nada, y los gritos retumbaban con aún más fuerza. «Al suelo», ordenó un oficial desafiante, mientras Valeria se encontraba en el centro de un nuevo torbellino. «Es ahora o nunca», gritó Ricardo, quebrando la tensión momentánea. Nunca había estado tan cerca del abismo, pero algo en su interior brotó con más fuerza, un grito de lucha por su propia libertad y la de su hija. «Vamos». Valeria tomó la decisión de dejar atrás sus dudas. Mientras se movían con rapidez, la pregunta latía en su mente. ¿Podrían realmente cambiar el rumbo de sus vidas? ¿O esta era una lucha que sola libraría el destino? Pero antes de que pudiera procesar la respuesta, el sonido de una sirena resonó fuertemente, cortante en medio de la confusión. El mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Y ahí estaba ella, con su hija en brazos y el destino de todos los que la rodeaban en manos sin certezas. «Mamá», gritó Sofía, sus ojos de repente llenos de pánico. «Lo vamos a lograr, confiar en lo que somos», murmuró Valeria, aún sin tener idea de qué vendría a continuación. Pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, y las respuestas estaban ocultas en un futuro incierto, una magia que había que descubrir en cada nuevo paso. Los ecos de las sirenas aún retumbaban en la mente de Valeria mientras se movía rápidamente por las calles caóticas. La adrenalina corría por sus venas como un río desbordado. La presencia de su hija, abrazada a su mano, era su ancla en medio de la tormenta. Cada paso que daban les acercaba no solo al refugio que Ricardo había mencionado, sino también a un destino que se sentía cada vez más inevitable. De repente, el ambiente se volvió más tenso. Gente corría, gritos resonaban, y la atmósfera se llenaba de una sensación imprevista. Valeria sabía que no podían mirar atrás. Debía ser fuerte, no solo por ella, sino por Sofía, por todas las mujeres que apostaban por un futuro diferente, y por todas las que aún permanecían en la oscuridad. A medida que se acercaban al refugio, Valeria sintió una fuerza nueva dentro de ella. La lucha que había comenzado como un impulso por salir adelante se estaba convirtiendo en una misión. Un grito de esperanza resonaba en su interior. En ese momento, determinó que su voz sería oída, que su lucha sería un faro para otros. Algo cambió mientras cruzaban el umbral del refugio. La atmósfera se volvió más acogedora, las sonrisas de mujeres y hombres comprometidos a hacer un cambio, a apoyar a los demás. Valeria sintió que la calidez de esas miradas la envolvía. Ricardo estaba al frente, hablando con algunos miembros de la comunidad, su voz resonaba con autoridad y comprensión. «Hemos estado preparando esto, un espacio donde podamos trabajar juntos para cambiar las cosas. Aquí, la voz de cada uno cuenta, y el apoyo es inquebrantable. Hoy, damos un paso hacia adelante». La convicción en sus palabras hizo que un murmullo de aprobación recorriera la sala. Valeria se sintió impulsada a hablar.
Se levantó, sintiendo que todo lo que había enfrentado la había preparado para este instante. Hoy, no solo venimos a buscar refugio, venimos a luchar. La fuerza de nuestras historias puede cambiar el mundo. Cada una de voces ha sido parte de mis sueños y hoy, juntos, podemos hacer que se vuelvan realidad. Las mujeres comenzaron a aplaudir, y los hombres también se unieron en el apoyo. Valeria se encontraba en un momento de conexión auténtica, uniendo a todos en un solo abrazo de ánimo y determinación. Sofía se acercó a ella, su mirada brillando con orgullo, como si comprendiera la magnitud de lo que había comenzado. El miedo que anteriormente le había invadido se había transformado en un fuego ardiente. Valeria miró a su hermana Luz, que asintió, llenando la sala de un eco de unidad. Con cada palabra que pronunciaba, la convicción crecía. No solo somos empleados, somos mujeres fuertes, capaces de superar obstáculos. Esta es nuestra realidad, y no nos detendremos. Los rostros a su alrededor resonaban con historia. Se sintió más poderosa que nunca. La comunidad empezaba a volver a formar esa imagen de todas las mujeres alzando la voz, desafiando la narrativa que se les había impuesto durante tanto tiempo. Había mujeres que habían enfrentado pérdidas, que habían sentido el desprecio, pero hoy luchaban juntas. De repente, el sonido de pasos resonó en la puerta. Era Alejandro, quien había llegado rápidamente tras enterarse de la situación. Su rostro reflejaba preocupación y determinación. ¿Todo bien? Escuché lo que pasaba afuera y supe que necesitaban apoyo, dijo él, acercándose. Valeria sintió un renovado sentido de esperanza al ver a Alejandro. Necesitamos que cada voz sea escuchada, y no solo en este refugio, sino por todas partes. La transformación que buscamos empieza aquí, pero no se detendrá aquí. Queremos que se escuche nuestra historia, y convertirla en una fuerza de cambio. Los murmullos de acuerdo llenaron la sala. Valeria estaba decidida a no dejar que su historia se desvaneciera. La magia de la conexión entre ellas, entre quienes compartían sus luchas, la llenó de energía. Era el momento de demostrar que habían encontrado su lugar, su voz. Mientras las horas avanzaban, la sala del refugio se convertía en un centro vibrante de acción. Ideas brotaban, cada mujer compartiendo su historia, cada relato era un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro. Juntas somos fuertes, repetían, y cada vez que lo hacían, la energía se volvía más palpable. Valeria se dio cuenta de que no solo había cambiado su vida, sino que había encendido una chispa en muchas más. La determinación brillaba en los ojos de Sofía, quien la observaba con admiración. «Mami, ¿seré así de valiente cuando crezca?» «Sí, mi amor», respondió Valeria, con lágrimas de alegría en su mirada. «Serás lo que tú decidas ser, y yo siempre estaré aquí para apoyarte». Ese día, Valeria aprendió que la transformación no solo era un cambio personal, era una ola que se expande a través de todos los que tienen la valentía de alzar su voz. Su historia, sus luchas, su amor por su hija y su deseo de un futuro mejor habían dado vida a un nuevo propósito. Valeria sonrió mientras la comunidad crecía en unidad. No importaba lo que el futuro guardara, ya no enfrentaría la vida con miedo. Ahora, tenía un grupo de apoyo, una comunidad dispuesta a luchar junto a ella. Y así, como un nuevo amanecer, el futuro brillaba con esperanza. Esto es solo el comienzo. Nos gustaría que te unieras a nosotros en este viaje. No olvides suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Juntos, cambiamos el mundo.